Bueno, pues buenos días de nuevo. Comenzamos con la primera sesión de la mañana. La ponente que abre este fantástico workshop es, aparte de ser colega, amiga, es una gran profesional, una investigadora de larguísima trayectoria, Marta Carrasco, de la Universidad Camilo José Cela. En esta ocasión nos va a hablar de los retratos egiptizantes de Antino, que además está vinculado con una publicación muy interesante que hizo hace un par de años. Sí, el año 24. El año 24. Así que nada, muchísimas gracias, Marta, por estar aquí hoy con nosotros y compartir tu investigación. Y nada más, os dejo con ella. Gracias. Bueno, pues creo que los agradecimientos son mutuos. Lo primero que quiero es daros las gracias a Antonio y a ti por esta iniciativa de este seminario de la memoria de Egipto, de la pervivencia y recepción de la cultura faraónica de la antigüedad, y a Esther por hacernos de anfitriona en este marco incomparable. La ponencia que vamos a tratar hoy es los retratos egiptizantes de Antino. Antino fue el amante del emperador Adriano y tras su muerte creó una singular estética greco-egipcia que fusiona muy bien la iconografía faraónica con la estética clásica romana, y es uno de los apartados que tuvimos pues, la suerte de plasmar en el libro que ha mencionado anteriormente Ima en el 2024, Antino, el último dios, de la editorial Sindéresis. Estas esculturas vamos a ver las que están ejemplificadas por el Antino Osiris del Vaticano, vamos a ver piezas por diversos museos de Europa que materializan el culto imperial y la divinización del joven, ¿no?, constituyendo un testimonio histórico del sincretismo artístico, la Vila Adriana de Tívoli, que va a ser un parangón sin igual, ¿no?, dentro de esta tradición clásica. En esta imagen vemos el río Nilo porque es el protagonista, cuando ya en el verano del año 130 el cortejo de Adriano había solucionado los problemas más perentorios de Asia y alcanzaba Egipto y llegaba a Alejandría. Las relaciones de Antino con el emperador ya son públicas y notorias, hasta el punto de que tenemos constancia de poemas, concretamente de un poeta llamado Pancrates, que redacta un cantar a una cacería de leones protagonizada por los dos. Pero unos meses después se desencadena la tragedia. En octubre de ese mismo año, del 130, Antino cae al río y se ahoga a la altura de Hermópolis Magna, sea por accidente, sea por suicidio. Entonces Adriano decide divinizar a su joven amante, desaparecido a la edad de 20 años. Toma con energía las riendas de este proceso, empeñado en fomentar el culto a su amado, en multiplicar sus imágenes, tanto en estilo clásico grecorromano como en un estilo muy peculiar que sus escultores han desarrollado en la villa de Tívoli, el que bien podemos y denominamos estilo greco-egipcio o estilo egiptizante. Sin duda, el modelo principal, y desde luego el de mayores dimensiones, es este Antino Osiris del Vaticano, realizado muy probablemente en Italia, en mármol blanco de Paros. Fue hallado en el año 1739 en la zona del Pecile, de la Vila Adriana de Tívoli, es decir, muy cerca del Antino Eon, de modo que podemos considerar que procede de él, como se ve claramente en esta reconstrucción que presidía una parte del templo, y por tanto consideramos que era parte importante de él junto a otros adornos más importantes. Además, había otros hallazgos en este momento, un Harpócrates de estilo clásico griego, lo que demostraría el uso y la mezcla de obras clasicistas y egiptizantes en ese grandioso conjunto funerario dedicado a conservar la memoria de Antino e incluso quizás sus vísceras momificadas. Este Antino Osiris del Vaticano apareció roto en dos
y fue inmediatamente restaurado. Pasó en el año 1742 a las colecciones pontificias, adquirido por el Papa Benedicto XIV, que lo instaló inmediatamente en los museos capitolinos. Allí lo vio Winkelmann, quien reconoció en él las facciones de Antino y resaltó el carácter peculiar de su estilo, así como su valor, que lo situaba sobre todas las esculturas egiptizantes halladas en Tívoli. Merece la pena analizar este Antino Osiris del Vaticano por su carácter modélico para los otros retratos egiptizantes de Antino, tanto en el aspecto estilístico como en el iconográfico. Obsérvese que cubre la cabeza con el tocado egipcio conocido como Nemes, que le oculta por completo los cabellos, viste el fadellín plisado Shendit y deja caer sus brazos a lo largo de las caderas, sosteniendo en cada una de las manos unos cetros o rollos de papiro. Es imposible dar el número exacto de antinos egiptizantes llegados a nosotros, porque alguno, como este que ven ustedes, el antino Osiris Barberini, conservado también en el Museo Gregoriano Egipcio, fue hallado sin cabeza. En la actualidad es un simple torso y tanto la cabeza como los brazos le fueron añadidos en el siglo XVIII. También se encuentra en mal estado otra figura conservada hoy en el Museo Gregoriano Egipcio, y es un simple busto con el borde inferior recortado y fue hallado en el Pantanello. El Pantanello es un depósito de esculturas rotas en una hondonada de la vila de Adriano que dio a sus excavadores decenas y decenas de esculturas durante los siglos XVIII y principios del siglo XIX. En concreto, esta obra muestra las cuencas de los ojos vacías, pensadas para ser completadas con otros materiales, y ya se cita en el Vaticano en 1822. Dejando ya un poco de lado las colecciones del Vaticano, podemos salir de Italia y buscar figuras de antinos egiptizantes por toda Europa. En el Reino Unido en concreto, debemos dirigirnos a una colección privada de Bowood, Wiltshire, para describir una cabeza casi completa colocada sobre un busto moderno, muy parecida a la del antino Osiris del Vaticano, y aporta la novedad de mostrar un agujero para colocar un atributo sobre su cabeza, hoy perdido por completo. La historia de esta pieza parece segura porque fue hallada por el pintor, arqueólogo y marchante inglés Gavin Hamilton en el Pantanello en el año 1769. La adquirió Lord Selborne en 1722 y fue expuesta durante bastante tiempo en la villa Lansdowne House y finalmente vendida a un particular en 1930 por la Casa Christie's. Le seguimos la pista. Merece también la pena mencionar ahora otra obra vinculada por su historia al Reino Unido. Al parecer, también se halló en la vila Adriana a finales del XVIII, pasó a Inglaterra, donde tenemos constancia de que ya se encontraba en 1804 y se documentó su presencia en la colección Hope de Dibdin en Surrey en 1824. Sin embargo, durante mucho tiempo se perdió su pista, conociéndose su aspecto únicamente por grabado. En 1917 se integró en la colección Cori, pero luego volvió a perderse otra vez su rastro, de modo que los estudiosos de los retratos de Antino, como Goulet en 1972, solo se podían describir su iconografía, señalando su parecido, obviamente, con el antino Osiris del Vaticano. Sin embargo, para sorpresa de todos los que estudiamos y nos dedicamos a estas cosas, en el año 2015 apareció en una exposición del Art Institute de Chicago como perteneciente a una colección privada y desde entonces se ha podido ver expuesto en 3 ocasiones. Salimos del Reino Unido y tenemos que hacer una pausa, pasando a Alemania. En Parque tenemos en el Museo Nacional de Arte Egipcio de Múnich, en efecto, allí se encuentra una pieza
fragmentaria, sin brazos y rota más allá de las rodillas, pero muy interesante porque está tallada en mármol rojo, el rosso antico, que se llama en concreto. Viste el faldellín o sendit, cubre su cabeza con el nemes convencional, pero sobre él porta un atributo muy importante, la serpiente Eureo, ¿no?, de los faraones, todo un honor para el joven difunto. El problema fundamental que aborda esta figura en su historia moderna es que es posible que pueda identificarse con un Antino visto en Roma en el siglo XVI, lo que la convertiría en la primera obra conocida por los estudiosos en el tema que aquí estudiamos. Más tarde se hizo famosa al integrarse en la colección Albani, de modo que se interesaron por ella los franceses, se la llevan con ellos en el año 1798 y, estando en París, es comprada por Luis I de Baviera, que la trasladó a Múnich para incluirla en la magnífica colección de obras griegas y romanas que conformaban su gliptoteca. Muy parecida a esta obra es, en todos los sentidos, la pieza conservada en el Albertinum de Dresde, reducida a una simple cabeza de mármol rojizo rosado, que aparece cubierta con un nemes, adornada con un Eureo perfecto. Su historia es larga, aunque no tanto como la acabamos de citar. A fines del siglo XVII se hallaba en la colección romana de Agostino Chigi. En 1728 fue adquirida por Augusto el Fuerte, elector de Sajonia y rey de Polonia, y así pasó a Dresde, donde fue instalada sucesivamente en diferentes palacios antes de llegar al Albertinum ya en el año 1894. Puede añadirse a nuestro catálogo de antinos egiptizantes seguros una pieza conservada en Francia y en concreto en el Museo del Louvre. Nos referimos a esta maravillosa cabeza de mármol blanco colocada sobre un busto moderno, igual que las anteriores, lleva nemes con Ureo, pero destaca por una particularidad estética excepcional que la distingue de otras piezas que aquí estudiamos. Por debajo del nemes aparecen perfectamente tallados unos rizos y bucles semejantes a los que adornan retratos clásicos de Antino. Fíjense en concreto este busto perteneciente hoy día al Museo Nacional del Prado y que de nuevo es el neoclasicismo griego llevado a la época del emperador Adriano. Bien, pues esta cabeza tiene una historia parecida a las otras mencionadas hasta ahora, porque también fue hallada por Gavin Hamilton en el Pantanelo de la Villa Adriana en 1769. Pasó al Vaticano, donde adquirió fama inmediatamente y fue confiscada por los franceses en 1798, pero por razones que hoy día desconocemos, quizá por inadvertencia de Antonio Canova, ¿no?, que era el encargado por el Vaticano de recuperar las piezas llevadas a Francia, permaneció tras la caída de Napoleón y es por lo que hoy todavía vive y duerme en el Museo del Louvre. Añadiremos ahora un descubrimiento realizado en Grecia, la estatua de Antino Osiris, conservada en el Museo Arqueológico de Maratón y procedente del templo de Isis, construido por Herodes Ático. No podemos olvidar que Herodes Ático es amigo y trata de complacer al emperador Adriano, y fueron halladas cerca de Micro-Elos en Brescia, Maratón, en la parte del Ática. Este santuario en concreto fue excavado por primera vez por Fauvel en 1789, pero lo que estaban en realidad era buscando el túmulo de la batalla, por tanto pasa un tanto desapercibido, no es fruto de una excavación sistemática, hasta que en el año 2001 se inicia una campaña arqueológica bajo la supervisión de Ifigenia de Kulaku. Así que aquí aparecen el retrato, las estatuas de Antino, las de Isis y todas las deidades egiptizantes del museo.
Llegados a este punto, damos un poco por concluido nuestro panorama. Podríamos aludir a otras problemáticas como las estatuillas de un posible Antino egiptizante conservadas en el Museo de Bolonia, conservadas en el Museo de Alejandría, ¿no?, por la impresionante musculatura. Podríamos aludir a representaciones de Antino en estilo egipcio puro, como las que adornan el obelisco que ven aquí Barberini, dedicado a nuestro joven, que perteneció al Antinoeon de la Villa de Adriano y hoy se conserva en Roma, pero ello nos llevaría a consideraciones que parecen excesivas. Por tanto, lo que se ha pretendido ha sido mostrar una serie de retratos egiptizantes para subrayar la intención de perpetuar la memoria de Adriano como de Antino, como deidad sincrética que unía los dos mundos del imperio, fusionando la estética clásica grecorromana con la iconografía faraónica y dando, como hemos visto, el maravilloso ejemplo del Antino Osiris del Vaticano, ¿no?, un estilo greco-egipcio que hoy es día es perfectamente diferenciado por todos. Muchas gracias.